Hola, buenos días, tardes, noches, 2 de la madrugada, a todo el mundo que está viendo segundo intento de grabar esta clase. Creo que he conseguido diagnosticar el problema que teníamos. Bueno, vamos a hablar de la conquista de las Américas por parte del entonces Imperio Español, ¿no? Lo vamos a llamar el Imperio Español. Vamos a hablar un poco de exploración y de conquista. Una exploración sabemos que es un viaje o una expedición en un lugar que no conocemos para poder identificar pues, su geografía, su cultura, su historia, todo, ¿no? Descubrir, digamos, qué es. La conquista, sin embargo, es violenta, es a través de la guerra normalmente, y nos apropiamos de un territorio, lo hacemos nuestro y después introducimos allí, imponemos la cultura, la sociedad y la economía de la metrópoli, ¿no? Del centro, el centro de este imperio. Esto para que lo tengamos más o menos claro conceptualmente. Vamos a hablar de la conquista cuando el Imperio Español entra efectivamente en América, y aquí nos habla del encuentro entre dos mundos, que es una forma muy generosa hacia los conquistadores de expresar esta idea, pero verdaderamente se trata de una conquista violenta, sangrienta, y bueno, en el siglo XVI, sobre todo, ¿no? 1500 y pico, en unos 70 años, el ejército español ocupa más de la mitad del continente americano, ¿no? Bueno, hablamos sobre todo de América Central y del Sur, y también algo en América del Norte, ¿no? México, Florida, California, etcétera, etcétera. Y dice, hubo destrucción, masacres, violaciones, saqueos, de todo, ¿no? Para los reyes de España, al principio de este proceso, los reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando, la base legal de la conquista fue la capitulación. Se firmaban unos documentos, unos acuerdos o contratos, donde se exponían las condiciones que tenían la corona, los reyes, que eran dueños del territorio, y los que habían ido, los exploradores o expedicionarios, y qué condiciones iba a tener este territorio, ¿verdad? La conquista de las Américas para España y para otras potencias europeas estaba basada en el mercantilismo, porque en América había muchísimos metales preciosos, oro y plata, sobre todo piedras preciosas, y esto ayudaba a traerlas desde América, desde las colonias, a Europa y tener más poder económico en el viejo mundo. Vale. Para organizar la conquista y la colonización, España crea la Casa de Contratación de Sevilla en 1503. Hablamos de las Indias Occidentales porque recordáis que Colón pensaba al principio que había llegado a India por el otro lado. En lugar de ir hacia el este, había ido hacia el oeste tratando de encontrar una ruta alternativa más rápida que llegara a India, donde había muchas especias valiosas, ¿no? Y había una ruta de comercio hacia el este. Pues él intentó buscar una hacia el oeste y se topó con América. Por eso mal llamados, ¿no? Pero a veces hay personas que llaman a los nativos americanos indios, porque al principio los conquistadores pensaban que habían ido a la India. Bueno, la corona, con esta casa de contratación que estaba en Sevilla, parte de la ruta hacia América, ¿no? Salían por el río Guadalquivir en Sevilla. Administraba pues la justicia, estos pleitos, los desacuerdos, la ciencia de las expediciones y fuera, hacían mapas, preparaban a los
pilotos a las personas que llevaban los barcos, ¿no? y todo esto. Y la corona recibía un impuesto de estas expediciones que se organizaban llamado el quinto real. Se llevaba una quinta parte pues, de las piedras y metales preciosos, del dinero que se ganaba, de los territorios, todo, ¿no? De todo se llevaba una quinta parte. Los expedicionarios igualmente ganaban mucho dinero, ¿no? La gente que iba a estos viajes se hacía rica. Y entonces incluso se metían en deudas, tomaban préstamos y cosas para poder costearse las expediciones, ir allí a fundar poblaciones, incluso evangelizar, ¿no? La religión católica. Era una inversión, básicamente. La conquista del Imperio Español en las Américas se lleva a cabo en 3 etapas. Primeramente, los españoles llegan al Caribe, ¿verdad? Y toman las Antillas Mayores, el Istmo de Panamá, aquí tenemos entre 1493 y 1520, y tenían su sede, su centro, en la isla de Santo Domingo. Aquí tenemos a Diego de Velázquez, que no es el pintor, ¿vale?, que conquistó Cuba, fundó La Habana y Santiago de Cuba. Otro conquistador, Ponce de León, fue quien conquistó Puerto Rico, y Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa conquistaron esta otra región del Darién, región de tierra firme, ¿no?, que es la costa del Caribe hoy en día de Colombia, la costa que tiene en el mar Caribe. Vale, tenemos muchos conquistadores, muchos nombres. Pizarro, Francisco Pizarro, fue a Perú. Y esto comienza la segunda fase, los imperios azteca e inca, ¿verdad?, en la zona de Centroamérica. Esto ocurre de 1520 a 1536, una fase que da mucho dinero, mucho oro, mucha plata, y por eso hay una guerra muy sangrienta, ¿no? Los españoles arrasaron estos imperios indígenas. El imperio azteca estaba en México y tenía 25 millones de habitantes. Y bueno, Diego Velázquez pues mandó a Hernán Cortés, habéis oído seguro este nombre, que salió de Santiago de Cuba, fue a la isla de Cozumel, rodeó la península de Yucatán y fue hacia el norte. Muy famoso Hernán Cortés por haber quemado con fuego sus propios barcos para que nadie pudiera volver a Cuba, para que no se arrepintieran sus hombres, ¿no? Hubo una chica indígena llamada Malinche, o en español le pusieron Marina, que fue un poco la traductora e intérprete de Hernán Cortés, porque sabía los idiomas maya y náhuatl, que era el idioma de los aztecas, ¿no? El idioma de los mayas y los aztecas. Es una figura un poco controvertida, después fue pareja de Hernán Cortés. No me gusta decir esto, porque era una chica muy joven, pienso que hoy en día sería menor de edad, no sé hasta qué punto era pareja y no era una especie de esclava sexual para este hombre mayor. A mí me da mucha pena, yo me siento mal por ella. Y me da lástima que se piense en ella como en una traidora, porque digamos que ayudó, ¿no?, Hernán Cortés con los idiomas maya y náhuatl, pero es una figura que no está clara, ¿no?, en la historia, no está clara. Yo pienso que es una víctima de estos eventos históricos. Es mi opinión. Vosotros podéis investigar un poquito más e interpretar los datos que saquéis, ¿no? Bueno, después de esto sigue hacia el norte, hacia la meseta de Anáhuac, que era donde estaba el centro del poder del imperio azteca. Quería derrotar al Tlacatecutli Moctezuma. No os preocupéis, esta palabra no la tenéis que recordar para el examen. Básicamente era el emperador, ¿vale?, el jefe, el presidente, el número 1 de los aztecas. Bueno,
Durante sus expediciones y sus conquistas a veces encuentra resistencia, ¿no? En Cholula organizó pues una masacre básicamente en 1519 para hacer un ejemplo, para dar ejemplo a los demás indígenas para que no se resistieran. Bueno, tuvo que atravesar la Sierra Madre, unas montañas muy altas en México, para llegar a Tenochtitlán, que era la capital azteca, donde llega el 8 de noviembre de 1519. El emperador había oído de su pueblo que estos españoles no tenían buenas intenciones, que querían todo el oro y la plata y que eran muy malos, que mataban a la gente. Pero igualmente Moctezuma los recibe amablemente, pero como los indios, los indígenas de la costa se habían rebelado, habían organizado una pequeña revolución, Hernán Cortés secuestra a Moctezuma, digamos, lo toma como rehén. Y entonces los aztecas le hacen caso, lo escuchan porque no querían que matara a su emperador, ¿no? Básicamente. Es una estrategia que se usa varias veces. Bueno, entonces Cortés termina su trabajo, deja al mando a Pedro de Alvarado, que tiene que hacerse cargo de las rebeliones, del descontento de los aztecas, que mataron a Moctezuma porque consideraron que era un traidor. Esto sí puede ser más cercano a la realidad que lo de esta chica Malinche, ¿no? Yo diría que quizás sí. Y bueno, básicamente, ¿no? Como tenía problemas, Hernán Cortés regresa a la capital y cuando vio que iban a derrotar a sus tropas, intentó escapar, pero los indígenas los pillaron y también mataron a muchísimos, los diezmaron. Dice aquí, los diezmaron, noche triste, depende de para quién. Diezmar es matar a 1 de cada 10, literalmente, ¿no? Quiere decir que, bueno, o que queda 1 de cada 10. Es matar a muchísima gente en una guerra o una pandemia o algo así, cuando mueren todos, básicamente. Hubo igualmente, bueno, estas enfermedades, ¿no? Porque sabéis que cuando se encuentran dos poblaciones que habían estado aisladas entre sí, sus sistemas de defensas para las enfermedades no están preparados para lo que tiene cada uno el otro, ¿no? Por lo tanto, los conquistadores se reorganizan, sitian la ciudad, la bloquean y no tienen agua. Y hubo dentro una epidemia de viruela que diezma esta vez a los aztecas y Tenochtitlán es reconquistada el 13 de agosto de 1521 y bueno, pues se construyó en estas ruinas Ciudad de México. Aquí tenéis las cifras de cuánta gente había en el Imperio Azteca. En 1523, 17 millones de personas. En 1630, solo 750.000. No millones, sino personas, 750.000. Es muy poco, muy poquita gente la que queda. Hablamos también de la conquista de Perú, que duró muchos años porque no estaba muy bien planeada, los conquistadores no conocían el terreno, pero el jefe, el general que estaba a cargo era Francisco Pizarro, que era uno de los mejores generales de esta época en España en general, que hizo 3 viajes, en 1524, 26 y del 31 al 33, y bueno, para convencer a las personas que estaban allí de que fueran con él, hizo una raya en la arena y dijo: al sur está Perú, que es rico, y aquí está Panamá, que es pobre. Elegid lo que queráis, ¿no? Yo voy al sur, y 13 otros hombres fueron con él. Se llaman los 13 de la fama, ¿no? Y era muy difícil, no tenían suficientes personas, no tenían comida, provisiones.
Pero en el imperio inca había problemas internos, había una guerra civil de sucesión entre dos medios hermanos, Huáscar y Atahualpa, lo cual hizo que la conquista fuera más fácil porque ya estaba dividido el imperio. En 1531 Pizarro va otra vez a Perú en 3 barcos con 110 soldados de infantería, 67 a caballo, tropas de caballería, y solamente 27 caballos. Supongo que hacían turnos. Ahora tú te subes, ahora yo, ¿no? No sé cómo iba exactamente, la verdad. Pero bueno, se encuentra con Atahualpa, que tenía 50.000 hombres, pero bueno, intenta primero decirle que sí, que yo te ayudo con tu hermano, después lo traiciona, de nuevo lo toma como rehén, a cambio de oro y plata, en fin, ¿no? Pizarro sigue hacia Cuzco, que es la capital de los incas, y bueno, las armas, la tecnología militar era mejor, ¿no? Y por lo tanto llegó al centro político y dominó el imperio. Los amigos de Atahualpa pagan su rescate, pero los españoles los traicionan otra vez, lo condenan a muerte en un juicio y bueno, va fundando ciudades, Trujillo, la ciudad de los Reyes, que es hoy en día Lima, ¿verdad?, la capital de Perú. Y bueno, sin embargo, el imperio nombra un nuevo emperador, Manco II, que intenta rebelarse contra los españoles varias veces. Se conquista Quito y bueno, se funda la capital de Ecuador, tal y como la conocemos ahora, en 1534. La tercera fase, por otra parte, es el interior de las Américas, ¿no? Ya hablamos las regiones de los antiguos imperios que estaban en Venezuela, Chile, el Río de la Plata en Argentina y Uruguay. Bueno, hubo alemanes que vinieron, ¿no?, financiados por la casa Welser, que esto está relacionado con los Habsburgo, ¿verdad?, que teníamos una dinastía ya austriaca, alemana más o menos, de esa zona. Carlos V, quinto de Alemania, primero de España, cancela este permiso que tienen los Welser y convierte el territorio que habían conquistado en una capitanía general, que es como una provincia, ¿no? Pedro de Valdivia conquista Chile, funda Santiago de Chile, ¿no? Entonces, esto sigue hasta la mitad, ¿no?, del siglo XVI, 1556. En Argentina actuaba Pedro de Mendoza, 1534, era el representante, ¿no?, era el adelantado, el conquistador de las tierras del Plata, Río de la Plata. Bueno, y en Paraguay Salazar funda el fuerte de la Asunción como una fortaleza militar con ayuda de los indígenas guaraníes. Y tenía una población mestiza en igualdad de condiciones para todos. Tened en cuenta que sí es una guerra desigual y los españoles matan a muchas personas, sin embargo no exterminan a toda la población indígena, como ocurrió casi en América del Norte, ¿verdad? Que en Estados Unidos, en Canadá, hay muy poquitos indígenas y están en reservas. Sin embargo, en los antiguos territorios españoles encontramos mestizaje, ¿no? Y donde estaban los franceses también lo llaman métissage. Vale. Sin embargo, la corona además no estaba contenta. Los reyes no querían que se tratara mal a los indígenas y estaban enfadados porque había esclavitud, había torturas, había explotación y no querían esto. Fundan el derecho indiano, quiere decir ayudar para que hubiera más igualdad. En la práctica regular, bueno, aquí tenéis algunos mapas, ¿no?, con el Yucatán, el Caribe. Aquí tenéis el Istmo de Panamá. El istmo es este espacio, ¿no?, pequeñito entre las dos tierras de mar. Es por donde pueden salir los barcos. Los istmos
son muy importantes estratégicamente en las guerras y en las conquistas sobre todo, ¿no? Vale. ¿De qué más hablamos? Pues de conquista cultural. No quiero entrar en mucho detalle, ¿no? Pero llevarse las materias primas es conquista, imponer tu lengua, tu religión y tu cultura es conquista, intentar hacer dinero fácil y abusar de los trabajadores es conquista. Y desde luego tenemos todos estos factores en la conquista española de las Américas. La conquista española de las Américas. Si hablamos de la colonia, del periodo colonial, pues a partir de la segunda mitad del siglo XVI y hasta 1810, es la etapa en la que los pueblos americanos, los territorios de las Américas, están recogidos en el régimen administrativo y cultural de los imperios de Europa, España, Francia, Portugal, Países Bajos, mal llamados Holanda, e Inglaterra. Tienen colonias, tienen dominios, territorios en América, África y Asia. Eran prácticamente los jefes del mundo, ¿no? Tienen los territorios, imponen sus leyes, tienen el control de las actividades, su cultura, se impone allí la lengua, la religión, las costumbres, y no se respeta casi nada, no demasiado, aunque algunos misioneros sí hacían gramáticas y compendios, ¿no?, de las lenguas locales. No se respeta la cultura de la zona. Bueno, geográficamente pues hablamos, España tenía territorios desde California y Florida, el sur del actual Estados Unidos, hasta la Patagonia, que es casi el polo, ¿no? Es la zona sur de Argentina. Tienen en México, Centroamérica, Colombia, Perú, sabemos, básicamente. El régimen político tenía en su cima la corona, ¿verdad?, del rey o la reina, en este caso el rey normalmente, aunque al principio estaban los reyes católicos, que eran dos, ¿no?, Isabel y Fernando, rey y reina. Y bueno, las colonias además sostenían económicamente esto. Existía un organismo llamado el Consejo Supremo de Indias, que era el organismo político y administrativo más alto dentro de la colonia, ¿no? Representaba al rey, tenía las funciones de gobierno ejecutivas, legislativas también y judiciales. Había diferentes personas, diferentes funcionarios, pero lo hacía todo básicamente. La Casa de Contratación de las Indias era como un tribunal de justicia. Si había conflictos y casos legales, pues se solucionaban ahí. Y también hacían mapas, tenían un centro de investigación geográfica. Después estaba la Real Audiencia, ya dentro de las colonias. Era para controlar que los conquistadores no abusaran de estas personas. La presidencia, cuando la audiencia no funcionaba bien, controlaba a este otro organismo. Y el cabildo o ayuntamiento, en cada ciudad pues había uno, ¿no? Ahora mismo los ayuntamientos de Canarias se llaman cabildos también. ¿Qué más tenemos? La gobernación. Depende de la Real Audiencia, es subordinada. Y el gobernador era nombrado por el rey para un periodo de 3 a 8 años. Las capitanías generales eran territorios un poco inestables donde mandaba un capitán general, era un militar, ¿no? Su superior era el virrey, que era una especie de gobernador también, y su trabajo era la defensa del territorio. El virreinato era la institución político-administrativa, ¿no? Las provincias eran virreinatos, tenían virreyes que reinaban, digamos, 5 años. Y fijaos que no podían casarse ni tener propiedades, un poco como los políticos de las polis griegas en la antigüedad. La Real Hacienda, pues igual que Hacienda ahora mismo en España, los impuestos, el dinero que cobraban de la gente. Vale, pues básicamente estas eran las estructuras que tenían las colonias. Si hablamos de esclavitud,
existían, ¿verdad?, los esclavos, y llevaron incluso, igual que a Estados Unidos, hubo esclavos traídos a la fuerza de África, pero hubo una gran solidaridad entre las personas negras, ¿no?, que habían llegado con los europeos, y verdaderamente se rebelaron contra sus esclavizadores, se suicidaban, abortaban para que no tener hijos que nacieran esclavos. Muchas veces asesinaban a sus amos, los envenenaban, saboteaban el trabajo de los lugares. Este movimiento se llamaba cimarronismo, ¿no? Y los cimarrones, cuando escapaban, estos esclavos liberados, escapados, formaban palenques, que eran fortalezas escondidas, y manejaban territorios, con lo cual fue un gran desafío para los dueños, entre comillas, blancos, y tuvieron que firmar un acuerdo. A partir de cierto momento el Imperio Español ya no tenía esclavos, no eslavos, disculpad este lapsus, ¿no? En muchas partes, poquito a poco, pues se pedía un armisticio. Los blancos, ¿no?, pedían, porfa, dejadlo, podéis ser libres, ¿no? En Colombia y en Brasil le dieron la libertad, le dieron algunos territorios, incluso se ayudaban económicamente. Es un tema fascinante en el que podéis profundizar más, si así lo deseáis, incluyendo estas páginas. Os mandaré el PDF, pues esto es de cultura negra de las Américas, ¿no?, sobre todo América Central y del Sur. Sabéis que la cultura negra o afroamericana de Estados Unidos, sobre todo de América del Norte, es diferente, ¿no?, con los cantos espirituales. Y otro tema, si hablamos de la cultura que se forma a partir de la presencia del Imperio Español en América, tenemos que hablar del concepto de sincretismo, que es la combinación de distintas teorías, opiniones, religiones, creencias. Se mezclan, no siempre tiene lógica esta mezcla, pero se hace así, sucede así. Así surge la santería en Cuba, mezcla del catolicismo y de las religiones africanas, de las creencias de los indígenas locales. Es un mix, es un remix, ¿no?, de todo esto. No vamos a hablar de la cosmovisión de los africanos esclavizados en América, aunque si queréis leerlo es muy interesante, ¿verdad? Es algo fantásticamente interesante. Tenemos a Celia Cruz, que es una cantante cubana, y ya pienso que no vamos a hablar, esto es específicamente de Colombia, porque este libro, que a mí me ha gustado mucho, nos habla, bueno, es colombiano, es para estudiantes, para chicos de instituto, ¿no?, en Colombia. Nos habla de las leyes de tenencia de tierras y nos va a hablar un poco de la colonización llevada a cabo por otros países europeos, ¿no?, otros países europeos. No quiero entrar en esto, lo voy a dejar aquí verdaderamente por hoy. Y este es el último tema del primer semestre. Ya nos vamos viendo y vamos avanzando y quedamos en cómo vamos a seguir a partir de febrero. Por ahora, ¿qué nos queda? Pues 1 o 2 exposiciones en diciembre, vosotros elegís, y vosotras, y los resúmenes cuya fecha era el 29 de noviembre, pero por favor, si necesitáis más tiempo, no dudéis en escribirme y dirigiros a mí. Espero que haya salido todo bien, nos vemos muy pronto, porque nos veremos en directo para hacer el examen, bueno, y en directo también, no en vivo, pero sí por Zoom, para las presentaciones que empiezan el día 6 de diciembre. Cuidaos mucho, que hoy, viernes 22, está nevando. Cuidaos y nos vemos próximamente.